Hola y Dios bendiga. Esto es Cristo Blog y nosotros vamos ahora a hacer este video y hacer este estudio de una manera más resumida. Estuvimos hablando de este tema en el grupo Pequeño Rebaño. Hicimos un video que quedó más o menos de unos 50 minutos y ahora lo vamos a hacer más corto porque sabemos que muchas personas no ven los videos que son tan largos, entonces vamos a hacerlo de una manera más resumida y más concisa. El tema comienza con esta pregunta. ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Cuál es tu identidad según tú? Es la pregunta. Para muchos, su identidad está relacionada con su origen, es decir, quiénes son sus padres, cuál es su país de procedencia y el país de procedencia de sus ancestros. También para otros, su identidad está muy ligada a aquello en lo que creen. Y por eso aquí va a surgir esta otra pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Y por qué crees en lo que crees? Bien, y en este sentido es que vamos a andar. En este sentido es que vamos a hilar. ¿Por qué creemos lo que creemos y por qué somos como somos? Por ejemplo, la mayoría de las personas que siguen este canal somos cristianos. Y la pregunta es, ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué eso es parte de lo que es nuestra identidad? ¿Realmente es algo que nosotros decidimos? Nosotros decidimos que íbamos a tener una fe y que esa fe iba a estar orientada precisamente hacia el cristianismo. Veamos este gráfico. En este gráfico, que no es 100% exacto, pero sí es muy representativo, porque se adhiere a otros estudios que dan números muy parecidos, por lo tanto nos sirve. Podemos ver que en este azul claro se representa todas las regiones del mundo donde existe una mayoría de la población que es de confesión cristiana. También vemos en este color rojo aparece con un 21% en este pequeño círculo que vemos acá. Luego vemos en el mapa que este color representa a las personas que son musulmanas, al Islam, la religión del Islam, ¿cierto? Luego vemos que con un 14%, prácticamente todo en la India, nos refiere a lo que es el hinduismo. Y luego vemos también lo que es el budismo, por ejemplo, acá en esta región del mundo, y vemos acá también que hay una mayoría de personas que son budistas. Y así podemos seguir con la religión tradicional de China, en este color verde claro y en este color verde oscuro que representa al judaísmo, que es una parte muy pequeña de las personas religiosas del mundo y que se concentra, como podemos ver aquí, sobre todo en Israel. Sabemos que en Estados Unidos también hay una población judía y en otros lugares, pero siempre es una población muy mínima. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Por qué presentamos este gráfico? Para preguntarnos, ¿realmente o hasta qué punto nuestro contexto cultural, el país donde nacimos, la historia del país donde nosotros nacimos, del territorio donde nacimos, va a determinar cuál va a ser las cosas en las que nosotros creemos? Lo cierto es que la mayoría de los países musulmanes y en algunos de ellos donde casi la totalidad de la población, países como Yemen, países como Irán, donde casi la totalidad de la población profesa el Islam, o países como Arabia Saudita también donde sucede lo mismo, en esos países es muy poco probable, muy improbable que una persona que nazca hoy, cuando crezca, profese una religión diferente al Islam. De la misma manera, en muchos de los países de Latinoamérica, de América y de Europa, en algunos de estos países, la mayoría cristiana es necesariamente aplastante. Estamos hablando de que en muchos países supera más del 90, 95, hasta el 98% de la mayoría de confesión cristiana, mientras que en otros sucede lo mismo con la confesión, por ejemplo, en este caso del Islam. Bien, menciono estas dos principalmente porque son las dos mayores religiones del mundo, son las dos culturas mayores del mundo, a pesar de que el país más poblado del mundo, los dos países más poblados del mundo, que son China y la India, no son de mayoría cristiana ni de mayoría islámica tampoco. Aún así, estas dos religiones, pues también por extensión, ¿cierto? Bien, entonces,
es casi seguro que si tú naces en un país de mayoría islamista, vas a ser islamista. Es casi seguro que si naces en un país de mayoría hinduista, vas a ser hinduista. Y es, como podemos ver, prácticamente seguro de que si naces en un país de una gran mayoría cristiana, vas a ser de confesión cristiana. No quiere decir eso que seas una persona religiosa o que seas una persona que se dedique activamente al culto, pero tu confesión lo más seguro que va a ser esa, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, dependiendo de dónde naciste y dónde te desarrollaste, sobre todo dónde creciste y cuál es el contexto familiar. Entonces, dicho esto y visto esto, que esto es una realidad que está allí presente, que no podemos negar, ¿qué tanto tiene que ver nuestras decisiones personales a la hora de determinar en qué creemos y por lo tanto en esa parte de quién somos? Bien, todas estas religiones, muchas de ellas se niegan unas a otras, muchas de ellas se niegan como que se dicen que son la verdad. Y no solo las religiones, sino que las corrientes dentro de estas religiones, las sectas y las corrientes dentro de estas grandes religiones, muchas veces se niegan incluso unas a la otra. Tenemos, por ejemplo, que la mayoría de la iglesia cristiana en Estados Unidos no tiene la misma confesión que la mayoría de la iglesia cristiana, por ejemplo, en Sudamérica. Entonces, tampoco tiene la misma confesión que la mayoría de la iglesia cristiana en el Reino Unido. Entonces, hay diferencias. Lo mismo pasa en el Islam. Nosotros tenemos grandes regiones sunitas en el Islam y tenemos grandes regiones chiitas que se contradicen entre sí en muchos puntos y hasta cierto punto son antagónicas. Entonces, si tú naces en Irán, es casi seguro que vas a ser de confesión chiita, vas a ser un chiita. Y si naces en Arabia Saudita, es casi seguro que vas a ser un islamista sunita, es casi seguro. Es decir, que definitivamente el dónde naces, dónde te desarrollas, cuál es tu familia, cuál es la escuela donde vas, cuáles son la organización política del país en el que tú te desarrollas, va a depender mucho quién tú eres, cómo piensas y en qué crees. Esto está claro. Creo que esto está claro hasta ahí. Entonces, a todo esto, en la religión y en las diferentes ideologías, incluso políticas y filosóficas, siempre va a terminar discutiéndose este punto. ¿Qué es el mal? Es decir, en lo moral, vamos a ver, todas las religiones atañen a lo moral. Y en lo moral, lo podemos simplificar todos los aspectos morales a esta simple pregunta. ¿Qué es el mal? Y en contraposición, ¿qué es el bien? ¿Cierto? No importa que tú seas no importa que tú seas de una religión u otra, que seas de una cultura u otra, para ti va a haber algo que tú denominas como que es el mal y va a haber cosas que se pueden denominar como el bien. Y una parte del propósito que tenemos aquí es tratar de definir esto, definir el mal, de reducirlo a su mínima expresión para simplificarlo. Y para ello vamos a hacer la siguiente pregunta. En el contexto de nosotros que somos de mayoría cristiana, es fácil y también para alguien que cree en el Islam va a ser fácil entender esta referencia. Supongamos que hay un hombre que está solo. Pongamos a este hombre en un huerto, ¿cierto? En un lugar donde puede sobrevivir, donde puede encontrar su sustento para sobrevivir, pero está solo. Este hombre hipotético que está solo, llamémosle por ejemplo Adán, resulta que en este caso no conoce a ningún otro semejante, no conoce a ningún otro ser humano. Para él solamente él existe, no sabe que hay otras personas, no conoce a nadie más. De hecho, en este caso hipotético que estoy planteando, este ser ni siquiera sabe que hay Dios. Este es un hombre solo en un huerto y no sabe que hay nadie más, no hay nadie, no sabe que hay alguien más que sea consciente de sí mismo, no sabe que hay alguien más que en este sentido le sea semejante. Así que está totalmente solo.
no sabe que hay Dios, no sabe que hay nadie más. Y la pregunta es, ¿esta persona, este hombre, puede pecar, puede hacer el mal, al cual nosotros le llamamos pecado, hacer el mal? ¿Este hombre puede hacer el mal? Y la respuesta es que no, no puede hacer el mal. ¿Por qué no puede hacer el mal? Porque no sabe que hay alguien más. No ve a nadie más, pero tampoco sabe que le hay. ¿Por qué digo que sabe que le hay? ¿Por qué es importante este punto? Porque en la definición que nosotros tenemos o hemos llegado a entender de lo que es el mal, de lo que es el pecado, este no se circunscribe solamente a los hechos, sino que también está en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, es decir, en lo que nosotros deseamos o sentimos. Entonces, ¿por qué no puedes sentir mal? Porque ese mal del que estamos hablando, ese pecado, siempre va a estar relacionado con alguien más. Es decir, el pecado, el mal, es un fenómeno relacional que aunque no necesariamente se va a ver en los hechos siempre, sí va a estar relacionado con alguien más. Es decir, si vemos en lo que enseñó Jesucristo, podríamos decir lo siguiente. Jesús dice que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos algo en contra de otra persona, en contra de un hermano y no le hemos perdonado, o de un prójimo, y no hemos perdonado a ese hermano, sino que tenemos algo en su contra, eso es pecado. ¿Por qué? Porque nuestro corazón dice que somos como el homicida, nos dice Juan, interpretando las palabras de Jesús. Y Jesús nos dice que ya somos culpables del pecado, porque simplemente estamos enojados, estamos airados contra alguien en nuestro corazón. Eso luego se puede reflejar en los hechos o no, pero ya desde que está en el corazón, desde que está en la mente, ya en sí es pecado. ¿Y por qué es pecado? Porque eso es lo contrario a amar a esa otra persona, sea que sea un ser espiritual, Dios, o sea que sea un ser carnal y espiritual también, que es otro ser humano, otra persona. Bien, ¿cuál persona? Una persona que tú sabes que le hay, o un Dios que tú sabes que le hay, un Dios que tú sabes que existe, una persona que tú sabes que existe, que conoces, que sabes quién es, ¿cierto? Por lo tanto, la única manera de nosotros poder hacer mal siempre va a estar relacionado con alguien más. Por lo tanto, el mal es un fenómeno relacional, es un fenómeno que está circunscrito a las relaciones con los semejantes. Y cuando digo los semejantes me refiero a los entes pensantes como nosotros y autoconscientes como nosotros lo consideramos autoconscientes, es decir, seres humanos, seres angelicales, Dios. Dependiendo de cuál sea tu cultura, esto puede variar. Porque si en tu cultura tú piensas que, por ejemplo, los hinduistas respetan mucho algunos animales como las vacas. En su conciencia, para ellos es importante y tienen una dignidad estos animales. Entonces, aún ellos, los hinduistas, que para nosotros en esto podemos pensar que están equivocados desde el punto de vista de nuestra cultura, aún que estén equivocados desde nuestro punto de vista, para ellos, en su corazón, si ellos le hacen daño a un animal, a una vaca, ellos están pecando en su corazón. Y ahí es donde ocurre, según lo que nos ha enseñado Jesús y hemos creído, el pecado. El pecado ocurre en el corazón. Bien, así que aún así, vuelve a ser un asunto relacional, solamente que ellos consideran que estos seres tienen o merecen una dignidad que es diferente a como nosotros lo vemos. Bien, vemos en todo esto que efectivamente es muy relativo todo esto, pero lo que no es relativo es dos cosas. Primero, que es relacional y segundo, que es hay una dicotomía entre lo que es el amor que enseñó Jesús y lo que es el pecado, que es su contrario. El amor y el pecado son directamente contrarios. Donde no hay amor, hay pecado. Y donde hay pecado, no hay amor. Esto es algo que nosotros hemos aprendido leyendo de Jesús y leyendo también mucho lo que dicen sus discípulos y enseñan sobre esto, especialmente Pablo, pero más especialmente el apóstol Juan en sus cartas. Nosotros
o bien obramos y tenemos para con los demás amor, o bien obramos o tenemos para con los demás pecado. Amor o pecado, una de las dos. Por eso es que en este caso el hombre solo no puede pecar. En este caso el hombre solo no puede hacer el mal, porque el hombre solo no tiene con quién relacionarse, ni en efecto físicamente, ni en su mente, ni en su conciencia tiene alguien más con quien relacionarse. Bien, entonces continuamos. Vamos a ver cómo lo enseña Jesucristo. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo Jesucristo, sus enseñanzas, se basaron no en la relación del ser humano con las cosas, sino en la relación del ser humano con los otros seres humanos y con espíritu y con Dios. Es decir, el ser humano con sus semejantes, una persona con sus semejantes, como expliqué hace ya un momento en este mismo video. Es decir, lo que Jesús enseña es que el bien está en amar y en tratar con amor a los demás. Y que el no tratar con amor y no amar a los demás, eso es lo que es el pecado. Por ejemplo, veamos aquí, dice en Mateo 22, 37 al 39, Jesús nos enseña sobre cuál es el mandamiento más importante y nos dice que el mandamiento más importante es amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, una condición relacional. Vemos también en Lucas 10, 30 al 37, que nos habla de la parábola del buen samaritano. Y en esta parábola nos muestra que hay una persona que ha sido asaltada y dejado herido en medio del camino. Y hay algunas personas que pasan por allí, algunas personas, sobre todo personas religiosas, que pasan por allí y pasan de alto y lo dejan allí tirado, no se encargan de él, no ven a ver en qué le pueden ayudar. ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando? Que estas personas, en ellos faltó el amor para aquel que estaba herido. Por lo tanto, como le faltó el amor, ellos pecaron contra él. Y vemos entonces que este buen samaritano, el samaritano, es el que entonces se apiada de él, lo toma, lo lleva, lo busca, procura que sea curado y procura que le sea dado el mantenimiento hasta tanto mejore su condición. Entonces, este samaritano, que es el que hizo bien, es el que amó a este, por lo tanto, es el que no pecó contra él, sino que le amó. Bien, esto es el punto que les decía, relacional. Siempre va a ser relacional. Cuando nos habla del perdón, por ejemplo, en Mateo 18, 21 al 22, le preguntan a Jesús, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y él responde hasta 70 veces 7. Entonces Jesús está haciendo alusión a esto, está contradiciendo lo que dice en Génesis y diciendo que es al contrario, que no se trata de vengar hasta 70 veces 7, sino de perdonar hasta 70 veces 7. No por el número, sino por la exageración de la cantidad numérica para decir que lo que hay es que perdonar, no que tomar venganza y no que ser, y nadie tiene que ser vengado. Entonces, eso también es relacional. Entonces, Jesús no solamente enseña esto por medio de la enseñanza verbal, sino que lo enseña también en los hechos. Jesús les enseña a sus discípulos que él, siendo el mayor, siempre se hace como el menor respecto de ellos. Es decir, en tanto el que lidera ama a aquellos que le siguen, entonces él les sirve por amor a los que le siguen. Y él lo muestra cuando él lava los pies de sus discípulos y les dice de nuevo, como le había dicho en otras ocasiones, el mayor de vosotros hágase como el menor. El que quiera ser mayor, hágase siervo de los demás. Es decir, vuelve a ser relacional. ¿Qué nosotros no vamos a ver? Nosotros no vamos a ver que Jesús ensalce, por ejemplo, la posición de un templo y diga, nosotros tenemos que, ustedes tienen que amar el templo. No, no es el templo que hay que amar, no hay que amar los altares, no hay que amar las ofrendas, sino que lo que hay que amar es a las personas. Amar a las personas es cumplir el mandamiento de Jesús y no amarles es pecar por no cumplir el mandamiento de Jesús. Lo que Jesús está haciendo es que está deslindando, y a veces no nos damos cuenta, que Jesús está deslindando toda la religión que está dentro del judaísmo, porque él enseñó en ese momento principalmente, aunque no solo, pero principalmente a judíos. Todas esas reglas del judaísmo las está quitando y está diciendo, señores, lo que hay es que amar. Lo que tienen es que amarse los unos a los otros. Eso es lo único que tienen que hacer. Y no dejar de amar, porque ese es el pecado. Eso es lo único que tienen que hacer. Y el asunto no está
en las cosas. Cuando él dice que habla de la ofrenda y les dice que son hipócritas a los judíos que le persiguen de alguna manera y le escuchan aunque le persiguen, les dice que lo importante, ¿qué es más importante? ¿Esa ofrenda o honrar a tus padres? Es que la ofrenda sobre el altar no significa nada si tú no honras a tus padres. Lo importante es la relación tuya con tus padres, no la relación tuya con el altar. Bien, y lo mismo de las cosas que tienen que ver con templos. Jesús no predicó templos, no predicó púlpitos, no predicó de cosas de este mundo, sino que predicó de las relaciones entre las personas de este mundo, entre nosotros, cómo nosotros nos relacionamos, es decir, sobre el amor o la falta de amor, lo que es hacer el bien o hacer el mal. Entonces, esta predicación que hace Jesús es un mandamiento universal en el que yo creo firmemente que es el único mandamiento que realmente viene de Dios. Es un mandamiento universal que puede servir para cualquier cultura, para cualquier credo, y que puede ser entendida por una persona que haya crecido en cualquier lugar del mundo. Este mandamiento universal, que fue lo que enseñó Jesús, es simple, como dice aquí en Mateo 7 al 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Por qué Jesús dice que es la ley y los profetas? Porque se lo está diciendo a personas que creen en la ley y los profetas. Les está diciendo, lo importante no es justamente la ley y los profetas, sino que lo importante es esto. Pero lo mismo le diría a un judío, a un islamista, a un hinduista. Lo importante no son todas las creencias que tú tienes conglomeradas allí en tus libros sagrados. Lo importante no es tampoco todo lo que está en los libros sagrados de los cristianos. Lo importante es que tú ames a los demás y que hagas conforme a como tú quisieras que hagan contigo con los demás. Sobre todo que les ames, sobre todo que les ames dentro de tu corazón y que así eches fuera el pecado, que no tengas temor para que eches fuera el pecado. Este tipo de cosas que todas son las cosas que proceden del amor. Para el que ama, no hay ley, nos dicen los discípulos. Entonces, esto es lo que está enseñando Jesús. Jesús ni siquiera está enseñando cristianismo. El cristianismo no es más que otra gran religión. No es esto lo que Jesús está enseñando. Jesús lo que enseña es que debemos de amarnos los unos a los otros, que debemos de perdonar las ofensas, porque si perdonamos las ofensas es porque estamos amándonos los unos a los otros. Que no debemos de tomar venganza, porque eso no es amarnos los unos a los otros. Que no debemos de buscar que los otros paguen incluso por el mal que han hecho por nuestra mano, porque eso no es amarles, sino que eso es tratarles como no nos gustaría que nos traten a nosotros. Ese es el mandamiento universal que nos está dando Jesucristo. Y de eso es que se trata. Y esto es lo que quería presentarles hoy. Que la enseñanza de Jesús, si nos fijamos bien, incluso trasciende la religión, incluso trasciende el dogma que podamos tener y la cultura que podamos tener, y que es algo que va directamente al corazón, a la conciencia del ser humano, que lo puede llegar a asimilar de una u otra manera si le es bien explicado y sobre todo si el Espíritu de Dios, porque Dios es real y se manifiesta por su Espíritu, llega a esa persona con la ayuda también, claro, de la predicación. Entonces, dicho esto y visto todo esto, podemos inferir que todas esas personas que están allá afuera, que tienen una creencia diferente, sea denominacional o sea religiosa, sea cultural, podemos darle el mensaje de Jesucristo sin necesariamente llevarlos a todo lo que implica nuestra cultura. Nosotros podemos llevar el mensaje de Jesucristo sin convertir a la gente a nuestra forma de vivir cultural de nuestra sociedad, lo que nos ha tocado allí donde hemos crecido. Porque el mensaje de Jesús es más que cultura, es esto, es que hay que hacer el bien, que tenemos que amarnos los unos a los otros, eso es todo. Y que en eso es que le conocemos a Él, en eso es que conocemos a Dios.
Una persona que hace estas cosas y nunca ha escuchado hablar del nombre de Jesucristo, pero que procura en su corazón perseguir este bien, que es el amar, el tratar bien a los demás, desde dentro hacia afuera, esta persona conoce a Dios, aunque no le sepa por nombre. Y aquel que no está haciendo esto y que no quiere hacer esto, porque sabemos que aunque queremos hacer esto, fallamos, pero queremos hacerlo y procuramos el hacerlo, pero aquellos que ni siquiera procuran el hacerlo, sino que buscan hacer todo lo contrario, es porque no han conocido a Dios, aunque sean cristianos. Y aunque profesen nuestra religión y nuestra cultura, de nuestra denominación y de nuestros países y de nuestra religión, no la han conocido. Y Juan nos lo dice claro, el que hace maldad no ha conocido a Dios. Entonces, este es el mensaje que les quería dar. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en algún otro video pronto. Ya saben, esto es Cristo Blog. Se pueden suscribir y están invitados también a que se unan al grupo Pequeño Rebaño, mandando correo a una dirección que suelo dejar aquí debajo de los videos. Dios les bendiga. Nos vemos.